Saludos, querida gente de YouTube. Soy Adolfo Aybar, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. La intención de este video es transmitir un conocimiento útil para el público en general y de esta manera difundir nuestra casa de estudios. Un conocimiento que considero de utilidad para amplios sectores de la población peruana es la programación, más en estos tiempos donde se habla tanto de la inteligencia artificial. Antes en la escuela salíamos con ideas generales sobre historia, literatura o filosofía. Hoy, en el siglo XXI, es indispensable conocer al menos lo básico de las nuevas tecnologías, incluso sin dedicarse profesionalmente a ello, para no sentirse un extraño en este mundo que avanza cada vez más rápido. Para ello, tomando como contexto un proyecto de la universidad donde se trabaja con la simulación del movimiento ondulatorio en una superficie, explicaré el temario de un curso introductorio de Python. Se asume que tienen instalado un editor de código como Visual Studio, por ejemplo, y tienen instalado el lenguaje de programación Python. Para ello, existen diversos tutoriales al respecto. Debo aclarar también, en términos de derecho de autor, que el código original le pertenece al canal de YouTube Marukatsu Tech, al cual le doy todo el crédito y dejaré el enlace de la fuente en el primer comentario. La idea del proyecto que se realizó en la universidad fue implementarle mejoras con la finalidad de que sea un software que ayude en una comprensión visual del tema de ondas en el curso de física. Con esto en mente, les presento el temario a desarrollar, que es estándar para cualquier lenguaje de programación. Espero sea de su agrado y les transmita la idea de que la ingeniería está al alcance de toda aquella persona que tenga la paciencia y las ganas de aprender, y que los resultados que se obtienen en esta área no solo son útiles a la sociedad, sino que también presentan tanta creatividad como las obras de los artistas. Una vez instalado Python, la idea es extender su funcionalidad de acuerdo a lo que queramos realizar. Las librerías y los paquetes nos permiten hacer esto. Existen paquetes para diversos fines. En nuestro caso, como trabajaremos con simulaciones y gráficos, usaremos NumPy, Matplotlib y Tkinter. Entonces, para poder utilizar estas librerías en nuestro código, primero debemos llamarlas. Escribimos import numpy como np. Importamos la librería numpy con una abreviatura. NumPy nos permite trabajar con arreglos, arrays. Eso es algo que se explicará más adelante. Otra manera de importar librerías sería from de el nombre de la librería matplotlib, importar todo. El asterisco significa que de esta librería importaremos todas sus funcionalidades. Matplotlib se utiliza para crear simulaciones gráficas en 2 y 3 dimensiones al estilo de MATLAB. Sin embargo, esta librería es de código abierto. Es de licencia libre. Finalmente, importamos Tkinter, que nos permitirá crear ventanas, interfaces gráficas. Esta librería no es necesario instalarla porque viene por defecto con el lenguaje Python. Entonces, para poder instalar las librerías se utiliza el código pip install y el nombre de la librería, en este caso NumPy, y pip install y el nombre de la librería Matplotlib. Y con esto ya se estarían descargando y podríamos utilizarlas en nuestro código. Una vez que tenemos nuestro entorno de desarrollo listo y las librerías, empecemos con lo básico, las variables. Una variable en programación es un contenedor, un espacio de almacenamiento que se refiere a un valor. Esto puede ser un número, una cadena de texto, etc., el cual es guardado con un nombre para poder ser usado o cambiado más adelante. Por ejemplo, asigno a una variable x el valor de 5. El signo igual en programación se refiere a asignación, no a igualdad en el sentido matemático. A la variable y se le asigna el valor de 10
A la variable z se le asigna el valor de la suma de x y y. Imprime el valor y resulta 15. Pero si quisiéramos que el usuario ingrese los valores, usaríamos la funcionalidad input. Aquí el término input se refiere a que el código va a almacenar lo que el usuario ingrese como entrada en el teclado. Lo ingresado se almacena como texto, pero para convertirlo a número debemos utilizar int o float, que se refiere a decimales. Por ejemplo, aquí tanto x como y son ingresados por el usuario. Float significa que se está convirtiendo a decimal los datos ingresados. La variable z almacena la suma de estos y luego se imprime. Si probamos, el primer número sería 20, el segundo número sería 25 y el resultado sería 45. ¿Por qué proceder así es útil? Porque nos permite automatizar el cambio de datos en un código. Por ejemplo, si z fuera una expresión más complicada como la que aparece en pantalla y ya tuviéramos valores predefinidos para las variables, al ejecutar nos arroja un resultado, 410. Pero, ¿qué pasaría si quiero cambiar los valores de x o y? Sin usar las variables, tendría que cambiar manualmente cada valor. Usando variables, solo necesito cambiar el valor que ha asignado inicialmente a x o y se actualiza automáticamente en la fórmula el resultado. Por ejemplo, aquí tengo otro código donde se implementa esto. Y el primer número podría ser 14, el segundo número 25 y el resultado es 610. Si vuelve a ejecutar, el primer número puede ser 71, el segundo número puede ser 50 y el resultado es 8762. En nuestra simulación usamos el concepto de variables para definir parámetros importantes. Si quisiéramos cambiar el número de nodos, lo puede hacer el usuario sin alterar partes internas del código. Y lo mismo si se quisiera cambiar el impulso inicial, la altura o el número de impulsos. Incluso también para variar el punto de la superficie que se va a analizar. En Python, los arrays son arreglos que permiten almacenar múltiples valores en una sola variable. Se almacenan en secuencia y cada elemento recibe un índice numérico empezando desde 0, desde el cual se puede acceder. También es necesario mencionar que existen arrays de 2 dimensiones, similar a una tabla, y los valores almacenados se identifican con 2 índices numéricos, uno para la fila y otro para la columna. Por ejemplo, en el código usamos la librería NumPy para trabajar con arrays. Creamos un array llamado con la letra A y almacenamos números diversos. Para seleccionar al cuarto elemento ponemos entre corchetes el número 3, debido a que la numeración empieza desde 0. Para crear el array usamos la librería NumPy y la funcionalidad array, numpy.array, y ubicamos entre corchetes los elementos que deseamos que contenga. Entonces, podemos imprimir el cuarto elemento, que sería el número 455, que tendría que aparecer si ejecutamos el código, y efectivamente aparece. Una utilidad de los arrays es que nos permiten operar con muchos valores a la vez. Por ejemplo, si quisiéramos multiplicar por 2 todos los valores, solo tenemos que multiplicar por 2
al nombre del array y almacenarlo con el nombre a doble, por ejemplo, ¿no? Que es igual al array multiplicado por 2. Y se realiza la operación con todos los elementos internos. Si ejecutamos el código e imprimimos, nos resulta que el nuevo array tiene a todos los valores del array anterior multiplicados por 2. Para el caso del array bidimensional, se construye con dos arrays unidimensionales, y para acceder a un elemento se debe identificar el número de fila y columna donde está el elemento. En este caso, si quisiéramos ubicar al número 436, tendríamos que poner del nombre del array bidimensional, que se llama en este caso matriz, seleccionar la fila 1 y la columna 2. Entonces, si ejecutamos, tendría que aparecernos el número 436, que es precisamente el que está ubicado en esos índices. En el código de la simulación, los arrays se han utilizado para crear y manejar la superficie donde se reproducen las ondas, y para almacenar las alturas en cada punto de esta superficie. Las variables x y y serán usados para crear arrays unidimensionales, con valores en un rango especificado. Para hacer esto se usa la funcionalidad numpy.arrange. En este caso, el rango irá desde -4 hasta 4, y la distancia entre cada punto, es decir, entre cada elemento del array, estará espaciado por una distancia de 0.1. De esta manera, creamos las longitudes de los lados de la superficie. Pero para crear la superficie y sus puntos interiores necesitamos un array bidimensional. Como vimos anteriormente, esto puede lograrse con dos arrays unidimensionales. Usaremos el código numpy.measureIt, que a partir de ellos devolverá dos arrays bidimensionales que serán la malla donde se efectúa la simulación. Existe otro array, z, que almacena las alturas en cada punto de la superficie. Inicialmente estaba establecido en 0, pero si establecemos un pulso inicial, se irá actualizando a medida que se ejecute la simulación. También poseemos otro array que almacena las velocidades y direcciones en cada punto de la malla. La lógica de la simulación se explicará más adelante, pero como podemos apreciar, usamos los arrays bidimensionales para guardar los valores de magnitudes físicas. Las funciones en Python son un conjunto de instrucciones cuya finalidad es realizar una tarea específica. Recibe datos de entrada, input, realiza el procedimiento y arroja un resultado de salida, output. El procedimiento interno dependerá de lo que se quiera realizar. En Python se presenta la siguiente estructura. Se empieza con la palabra def, que está reservada para definir una función. Luego sigue el nombre de la función, entre paréntesis ciertos parámetros opcionales, y después sigue el procedimiento interno, donde se encuentran las variables o datos de entrada. Y finalmente, la palabra return lo que nos hace es retornar el valor o dato de salida. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de una función en Python. Definimos a la función multiplicar, que va a recibir como entradas inputs dos números. Va a procesar la multiplicación de estos dos números, va a asignar a la variable resultado el valor obtenido y va a arrojar como dato de salida output este resultado. Por ejemplo, le solicitamos al usuario que ingrese estos dos números y ejecutamos la llamada a la función. Vamos a llamar a la función multiplicar, que recibirá los números ingresados, y el resultado se guarda en la variable multiplicación y luego se imprime en pantalla. Si procedemos a ejecutar, nuestro primer número sería 10, nuestro segundo número sería 12. Una vez llamada a la función, nos arroja el resultado, que sería 120. En la simulación, las dos funciones principales son getForce, que recibe como entrada las coordenadas de un punto específico de la malla y arroja como salida la fuerza que se está ejerciendo en ese punto. Otra función importante es update, que se encarga de avanzar la simulación.
recibe como datos de entrada el array de alturas, el array de velocidades y tiene como parámetro un número de fotograma actual en la simulación. Y como datos de salida, outputs, entrega un array con las alturas actualizadas, un array con las velocidades actualizadas. Los condicionales en Python nos permiten tomar decisiones en el código basándose en condiciones específicas. Se usan las declaraciones if, elif, else para ejecutar bloques de código según si las condiciones son verdaderas o falsas. Explicaremos los condicionales con un ejemplo concreto. Por ejemplo, en el siguiente código se usan los condicionales if, elif y else. Se le pide al usuario que ingrese un número, se convierte a decimal este número con float, se guarda el número ingresado con la variable número. Con if se evalúa la primera condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código asociado. En este caso, si el número es mayor que 0, se imprimirá en pantalla que el número es positivo. Si la primera condición fuera falsa, se evalúan otras posibilidades. El if nos permite hacer esto. En nuestro caso, si el número ingresado no es mayor que 0, otra posibilidad podría ser que fuera menor que 0. Si esto se cumple, si esto es verdadero, entonces imprimirá en pantalla que nuestro número es negativo. Pero si no se cumple ninguno de los casos anteriores mencionados, es decir, si son falsos, usamos else. La última opción, si nuestro número no es ni mayor ni menor a 0, es que de hecho sea igual a 0. En cuyo caso se imprimirá en pantalla ese mensaje. De esta manera podemos hacer que un código tenga outputs distintos ajustándose a inputs diversos. Si probamos, ingresamos el número 12, el número es positivo. Si ejecutamos e ingresamos el número menos 45, el número es negativo. Y si ingresamos el número 0, nos indicará que efectivamente el número ingresado es 0. En la simulación, pasemos directamente a analizar cómo se ha implementado la función getForce utilizando condicionales. Se define la función que tendrá como entrada input un punto de la malla identificado con fila I y columna J. Inicializamos la variable fuerza con valor 0. Entonces, si las condiciones de frontera tienen valor 1, que para nosotros significa que los extremos son fijos, y además si hay algún nodo en la primera fila, entonces la diferencia de alturas es 0. Else if, si hay algún nodo en la segunda fila, entonces la diferencia de alturas será la siguiente expresión. Else if, si hay algún nodo en la penúltima fila, entonces la diferencia de alturas será la siguiente. Else if, si hay algún nodo en la última fila, entonces la diferencia de alturas será. Else, para todos los demás casos, la diferencia de alturas estará dada por esta expresión más general. Se crea la variable force I, que será la fuerza en el eje X. La fuerza está definida por la ley de Hooke, proporcional al alargamiento entre nodos contiguos. Se realiza exactamente lo mismo para el eje Y. Ahora se trabaja con el índice J. Se obtiene la fuerza en el eje J. El código siguiente es cuando no se cumple que los extremos sean fijos, es decir, para el otro caso en el cual los extremos, los bordes, los contornos de la superficie son libres. Pero la lógica es similar. Entonces, como estábamos mencionando,
se obtiene una fuerza para el eje Y y una fuerza para el eje J, es decir, para el eje X y el eje Y la fuerza neta entonces será la sumatoria de esas dos fuerzas en ambos ejes. En nuestra simulación, en la lógica interna de la función getForce, es decir, obtener fuerza, se utilizan condicionales para los diversos casos posibles de ubicación del nodo dentro de la malla. La primera opción es analizar el caso de extremos libres o fijos, es decir, que los nodos del contorno sean estáticos o se les permita oscilar. Analicemos el caso cuando están fijos. Nuestra primera condición, nuestra primera opción if, si los nodos están en el extremo izquierdo. Las demás condiciones, el if, si se encuentran en la segunda, penúltima o última fila. Y else, es decir, las opciones restantes, son los puntos interiores de la malla. Para todos los casos se calcula la diferencia entre alturas y se calcula la fuerza para ese nodo con un módulo igual a un múltiplo de esa diferencia y con el signo invertido. Esto fue para el eje X, se calcula lo mismo para el eje Y y la fuerza total es la suma de las fuerzas para cada eje. Entonces se calcula con este procedimiento fuerzas en toda la malla. Finalmente, hablaremos sobre los bucles en Python. Los bucles en Python son una herramienta que nos permite iterar sobre secuencias, como arrays por ejemplo. Permiten ejecutar bloques de código repetidamente para cada elemento de una secuencia, lo que simplifica la manipulación de grandes conjuntos de datos y la automatización de tareas repetitivas. El término for se utiliza para ejecutar bucles y puede iterar bucles sobre cualquier tipo de objeto que sea iterable. Aquí tenemos un ejemplo concreto de bucles e iteraciones for con Python. Primero usaremos la librería time para poder retrasar la ejecución de cada bucle 3 segundos y así pueda verse claramente en la pantalla el resultado de cada iteración. Tenemos una lista de elementos con nombres de frutas y para cada elemento o fruta en nuestra lista de frutas se imprimirá ese elemento y como podemos apreciar se van imprimiendo en secuencia los resultados. Analicemos la función update para darnos una idea de cómo los bucles hacen funcionar la simulación. Nos centraremos solo en esta parte debido a que las demás líneas de la función se refieren a la ejecución de la gráfica en la animación solamente. Aquí tenemos en esta parte una doble iteración. Para cada elemento de la fila X y para cada elemento de la fila Y, obténgase la fuerza en cada punto, llamándose para eso a la función getForce. Nos calculará la fuerza en cada punto y la guardará en la variable force. Se desea encontrar la aceleración, entonces dividiremos la fuerza que hemos encontrado entre la masa. Luego actualizamos la posición haciendo uso de fórmulas cinemáticas. Se actualizan las velocidades. Como la velocidad nueva es igual a la velocidad antigua más la aceleración por el paso del tiempo, que es 1. Y también se asigna a la nueva altura como la altura antigua más la nueva velocidad calculada por 1, que es el paso del tiempo que hemos definido como igual a 1. Y se guardan estos datos actualizados en la variable zBuffer o buffer, que es el array de alturas, de nuevas alturas, es un array temporal. Procedemos a asignar entonces todos los valores de zBuffer a z y se habrá realizado las iteraciones. En este diagrama podemos apreciar gráficamente la lógica de la función update que actualiza la simulación. Existe un array bidimensional que almacena las alturas iniciales, es decir, la forma inicial de la superficie. Ahora se recorre todo el eje X y para cada elemento del eje X se recorre todo el eje Y. Para cada elemento de Y se calcula la fuerza. Para esto se llama a la función getForce que fue explicada anteriormente. Obtenida la fuerza ejercida en cada punto, podemos calcular su movimiento siguiente.
Si dividimos la fuerza sobre la masa del nodo, obtenemos la aceleración. A partir de la aceleración podemos actualizar la velocidad. Y a partir de la velocidad podemos actualizar la nueva altura de ese punto transcurrido un lapso de tiempo, en este caso transcurrido una unidad temporal. Si se hace esto para las dos iteraciones, se habrá recorrido toda la superficie y se han obtenido las nuevas alturas. Entonces, se reemplaza las alturas antiguas por las nuevas alturas. Si realizamos esto repetidas veces, se puede obtener el comportamiento y evolución del fenómeno físico del movimiento ondulatorio para el transcurso de un lapso de tiempo.